Bienvenido una vez más a esta nueva serie de reflexiones que comenzaron la vez anterior con el gran tema del desarrollo humano. Evidentemente, encadenado este tema con la línea de reflexión que vengo desarrollando y presentando desde hace 69 intervenciones. Hemos estado concentrados con la anterior oportunidad en los grandes asuntos relacionados con la vida y su desarrollo. Decía la vez pasada que es conmovedor, es quizá imposible de utilizar las palabras exactas, puesto que cada persona lo siente diferente, la manera como la vida tiene una fuerza impresionante una vez aparece sobre la Tierra hace 3.500 millones de años, como lo dijimos. Ininterrumpidamente, fíjese usted, de manera ininterrumpida por misteriosas mezclas de elementos propios de este planeta, no exclusivos, pero sí de las condiciones en las que se da, surge la vida, de la cual somos unos herederos directos. Obviamente, todavía estamos muy lejos de demostrar que esta versión humana de la vida es la más exitosa y conveniente para la historia propia de la vida. Cuando comienza uno a entender y a querer conocer mucho más sobre la vida ya humana exclusivamente, se da uno cuenta que solamente por el cerebro humano es que nos diferenciamos de todas las demás especies y formas de vida que han existido en estos 3.500 millones de años. Gracias a que en algún momento, bien sea con esos homínidos, como hemos dicho, de hace 6 millones de años, o un poco antes, hay quienes con bastante estudio y reflexión proponen que mucho antes, y es muy posible que así sea, pero concentrémonos en nuestros lejanos antecesores o parientes. Ya no el Homo sapiens de hace 200.000 años, sino los homínidos. Entre esa aparición de los homínidos y el Homo sapiens, es decir, de hace 6 millones de años a hace apenas 200.000 años, todo estaba en manos del cerebro, no humano, del cerebro, de ese órgano que comenzó a tejer, a escarbar, a construir una línea sin saber a dónde iba a llegar. La evolución no tiene un plano definido, tiene un mecanismo en el que el más apto, la especie más apta y que se reproduzca, digámoslo así, más o menos le da vía libre, va avanzando. La que deja de ser apta y o se deja de reproducir, pues desaparece. Entonces todo estaba en manos de un cerebro que nunca se imaginó a dónde iba a llegar y que tampoco sabemos a dónde va a llegar si suponemos que, por ejemplo,
estuviéramos a la mitad del camino, faltarían 6 millones de años más. No tenemos ni idea a dónde va a evolucionar ese cerebro. Pero vámonos a nuestra historia. No teníamos, y es más, íbamos perdiendo atributos físicos, como por ejemplo el trepar a los árboles con agilidad, seguramente algo de velocidad, muchas características físicas que son muy convenientes para otras especies, para su sobrevivencia, nosotros no las teníamos. Por ejemplo, garras, por ejemplo, los cuernos, por ejemplo, la velocidad de unos felinos, por ejemplo, la fuerza de un oso, etc. Solo contábamos con un cerebro que interiormente tenía una vida, una expresión de la vida. El cerebro fue en los homínidos una expresión como tantas, como infinidad de expresiones de la vida sobre la tierra. ¿Qué desarrolló por encima de todo o de manera innovadora el cerebro? La creatividad, es decir, la facultad de, por ejemplo, pasados unos cuantos millones de años, que es el campo en el que más me fascina a mí, me causa verdadera emoción cada vez que recuerdo a un Homo habilis de hace 2,5 millones de años extraer de una piedra un arma para cazar, para defenderse de los animales que ponían su vida en peligro. Esa es una expresión de creatividad, es decir, ver con los ojos de la cara, transmitir una imagen de una piedra, pero los ojos de la creatividad, ordenar a las manos, pulirla de tal manera que surja un arma, un cuchillo. Imagínese usted si piensa sobre el fuego, sobre la rueda. Y estamos hablando de tiempos muy, muy lejanos. La creatividad, hoy le llamamos así, que es muy diferente de la imaginación, puesto que la imaginación sí es racional y consciente. Usted puede imaginar en este momento cómo un Homo habilis hacía una lasca, una piedra, un arma. Lo que no puede es crear cuando usted lo desee. La creatividad tiene su propio ritmo. Son muy diferentes. Pero en esas épocas lo más importante era la creatividad. Después, hoy sabemos, se fue ubicando morfológica, anatómicamente, en el hemisferio derecho. Muy tardíamente, y para bien de toda esa línea de homínidos que surgen hace 6 millones de años, digo muy tardíamente y qué bueno, surge la razón, la racionalidad, el análisis. No era una función vital para la sobrevivencia. Indiscutiblemente, para la sobrevivencia, la razón pausada, lógica, analítica, no es la mejor arma. La creatividad sí lo es, más, como sabemos, el sistema emocional, que hoy sabemos en el cerebro está debajo de los hemisferios y que es propia de la mayoría, de todas las especies, puesto que todas las especies reaccionan a su entorno. Nosotros le llamamos emocional porque tiene unas características de expresión externa, pero corresponde a un relacionamiento con el entorno de respuestas rápidas. Y eso lo compartimos con todas las especies.
Especie que no tenga esa capacidad de responder rápidamente, sencillamente, pues es víctima de los otros depredadores. Luego, piense usted que la vida, una expresión de la vida es el cerebro, en este caso del homínido que estamos hablando. Una expresión del cerebro, por lo tanto de la vida, es la creatividad. Y durante millones de años esa fue la función que abrió el camino para ir llegando, hoy sabemos, al Homo sapiens, pero muchos caminos fueron fallidos, sin duda. No sabremos jamás cuáles caminos fueron fallidos. Solo conocemos los exitosos, puesto que somos sus directos beneficiarios. De esta manera, hemos llegado a entender, gracias a la ciencia contemporánea, imagínense lo que falta por entender, que gracias a la creatividad, entonces surge una especie con un par de hemisferios asimétricos, completamente distinto a lo que sucede en el resto de los seres vivos que tienen dos hemisferios. En los demás animales y seres vivos, esos hemisferios son simétricos, lo cual constituye una ventaja, puesto que, como usted lo sabe, todos los órganos simétricos pueden, cuando hay el daño de uno, el que queda bien suple la falta del otro, los riñones, los ojos, los oídos, las manos, etc., pulmones, bueno. En el caso del cerebro humano no sucede lo mismo, puesto que la desventaja es esa, que no es simétrico, es decir, no se complementan. No podemos decir que el uno reemplaza al otro. ¿Qué ventaja tiene? Que al ser asimétricos la vida humana es una expresión de la dinámica, de la conversación constante y continua entre el derecho, que es el creativo, y el izquierdo, que es el racional. En ocasiones somos más creativos, más intuitivos, en momentos somos más racionales. Y esto se da más especialmente se da en la noche, dominan más la creatividad, de ahí los sueños. En el día, en la vigilia, domina más la racionalidad. Pero tenemos, y especialmente las personas muy creadoras, muy activas con su creatividad, tienen destellos de creatividad que llevan a innovaciones con más frecuencia que otras personas. Pero esto lo hablaremos mucho más adelante. Por ahora, concentrémonos en que esta evolución del cerebro que creó al ser humano, al que disfrutamos hoy la vida, al que nos conocemos hoy en día, fue tema de preocupación por las primeras culturas de las cuales tenemos noticias por su escritura. Particularmente en Occidente, las reflexiones sobre la vida, sobre el ser humano, pues nos vienen de la cultura griega en sus diferentes fases, muy especialmente como a través de los grandes filósofos que hemos escuchado y hemos conocido, algunos hemos leído, algunos no los hemos leído, pero en esencia ahí nace esa preocupación por una vida, por el conocer un poco más de qué nos trajo al mundo, qué fue lo que nos puso en esta tierra y para qué estamos en esta tierra. Entonces, pero ellos no tenían este conocimiento, no lo tenían. Un Platón no tenía el conocimiento de la biología del cerebro, de la evolución del cerebro. Asimismo, dentro de 1000 años, muchos de nuestros conocimientos de hoy serán superados por los que vengan dentro de 1000 años, especialmente en el conocimiento del cerebro. Para ellos el cerebro posiblemente, y lo cierto es que para los egipcios no era tan importante. Pues bien, sabemos que ese es el órgano fundamental de la vida humana. Somos el producto de nuestro cerebro humano. Continuaremos con esta serie
la próxima vez. Muchísimas gracias.